Seguramente vais a haber entrado en este vídeo viendo algo en plan... algo relacionado con cuándo y cómo recomiendo yo estudiar desarrollo de videojuegos o si... un poco algo relacionado con desarrollo de videojuegos. Y la cosa es porque aunque no tengo ahora mismo ningún Blinks Contesta a mano, muchísima gente me ha preguntado en comentarios, me ha preguntado pues por redes en plan Skype, Steam. Muchísima gente me ha preguntado que dónde estudio desarrollo de videojuegos, que si es muy caro estudiar desarrollo de videojuegos, que ellos tienen también historias maravillosas, que cómo pueden plantarlas en un videojuego, que quieren hacerlo, que tal, que cual. Y me piden información a mí y creo que soy el menos indicado para pedir información de desarrollo de videojuegos porque es una carrera a la que tengo mucha tirria, ¿no? Pero como mucha gente ha preguntado, pues voy a charlar un poquito de eso, un poquito de mi opinión sobre no tanto esa carrera en concreto, sino un poco en general lo que necesitas para hacer determinadas cosas, ¿no? Cumplir determinadas cosas. Pero antes de eso, me gustaría dejar atadas un par de claves que se nos quedaron, aparentemente, se nos quedaron, ¿cómo diría? Se nos quedaron a medio tratar en el tema, en el anterior vídeo, ¿no? Y diréis, ¿a medio tratar en un vídeo de 50 minutos? Pues aparentemente sí. Veamos, tramas universales. Las tramas universales, me habéis preguntado sobre ellas. Jorge Martínez, por la vía adecuada, por Links Contesta, me ha dicho que... me ha pedido que le gustaría que hablase un poquito más del tema de las tramas maestras y cómo tratarlas. No todas, pero poniendo algunos ejemplos. Y otra chavala, que creo yo que es una chavala que se llama Rosalind, me ha pedido que si puedo darle una definición de pues de todo lo que de todo, ¿no? De setting, lore, trama, guión, palabras que normalmente uso yo en determinados vídeos y en mis críticas y cosas de estas. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos un... Esto me vale a mí para, lo primero, solucionar el tema... Antes de contestar a Jorge, vamos a solucionar el tema de las tramas maestras. Una trama maestra no es... Cuando yo dije hay 20 tramas maestras y sobre esto nos basamos para seguir adelante, lo que estaba hablando era un poco de los raíles por donde tienen que ir nuestra historia, pero el tren, que es la historia que va encima, puede tener el diseño que quieras, ¿no? Quiero decir, la trama maestra es el origen, pero no es el original. Y mucha gente ha pensado que yo, cuando hablaba de trama maestra, me refería al original. ¿Qué significa esto? Que muchísima gente me ha comentado en plan, no estoy de acuerdo con eso que dices, yo creo que la creatividad humana es demasiado tal y que no podemos estar desde el Antiguo Testamento, desde Mesopotamia, desde los mitos griegos, no me creo que no hayamos hecho nada más, porque tal, y creo que la imaginación humana no tiene parangón y que nunca nos vamos a... Que estoy completamente de acuerdo, pero que eso no es lo que he dicho. Estoy hablando de tramas maestras. La trama maestra es un tipo de premisa dramática, no es la cantidad de historias. Las cantidades de historias son infinitas. Más que nada porque si contásemos, aunque sea biografías, ya solamente la historia de cada persona es única, ¿no? Puede parecerse, pero cada persona es única, cada persona es una historia. Y eso ya son... ¿cuántas historias habrá ahora mismo solamente en España que merezca la pena hacer una película de ellas, ¿no? Y os lo habéis tomado por el más sentido, pero también igual es un poco culpa mía por no explicarme bien, ¿no? Premisa dramática es algo que nunca he explicado porque creo que no necesita ser explicado en el sentido de que creo que se explica solo con la palabra, ¿no? Una premisa dramática es la premisa que te permite hacer el drama. El drama no es la tragedia como todo el mundo piensa, ¿no? Cuando dices un drama, hoy un drama, qué dramón, tragedia. No, el drama es simplemente... Si hablamos en formato series, es la típica serie que tiene 40 minutos de duración y tal, o sea... Depende de si estamos hablando de teatro, depende si estamos hablando de escritos, o depende de si estamos hablando de una... ¿Segundín? Vale. Ya estemos hablando de un escrito, ya estemos hablando de... ¿cómo os diría? De... ya sabes...
Es que claro, ahora es más difícil porque con el término drama queen en internet es más fácil confundirlo, ¿no? Un drama queen sería, pues eso, el que parece que está sobreactuando por cualquier mierda, ¿no? Ah, ¿cómo te atreves de no sé qué, de no sé cuántos, con todo lo que he hecho por ti todos los años que nos hemos conocido? Es el drama, pues el drama, vaya. La historia, la chicha, la interpretación, como quieras llamarlo. Cada uno, ya te dediques a hacer series, te dediques a leer o te dediques a hacer fanficción, creo que el drama es un término que aunque tenga diferentes tecnicismos en función de tu medio, creo que es algo bastante autoexplicatorio, ¿no? Una premisa dramática es el pie que nos da para empezar a hacer una historia, ¿no? Muchas veces nos dicen, joder, esta historia ya la he conocido, ¿no? Qué mejor ejemplo que los Juegos del Hambre, los Hunger Games, comparado con la japonesa esta, con Battle Royale, ¿no? Eso no es que sea un plagio, es que es la misma premisa dramática. Hay una imagen muy divertida en internet que se llama haz tu propia historia de Final Fantasy, ¿no? Haz tu propio Final Fantasy. Y es como una viñeta cómica en la que va poniendo érase una vez un espacio que se llamaba Espacio. Espacio tenía que salvar el mundo de Espacio porque Espacio se había hecho con un artefacto mágico llamado Espacio con el que iba a destruir Espacio. Entonces tú te vas poniendo a pensar la cantidad de Final Fantasy que pueden casar más o menos, ¿no? No siempre hay tecnicismos y está claro que los Final Fantasy no se están copiando unos a otros porque cada uno es más distinto que el anterior, ¿no? Pero te vas pensando y dices, joder, es verdad que encaja, ¿no? Es verdad que podría sacar un Final Fantasy de aquí. Y eso es porque se está valiendo de una premisa dramática, que no es una premisa dramática de Final Fantasy, es una premisa dramática del RPG. ¿Qué quiero decir con una premisa dramática? Que aunque premisas dramáticas sí que es cierto que están ya hechas, ¿no? Que te digo, el superviviente que tiene que aprender a sobrevivir y después tiene que engancharse en la sociedad, que bien puede ser un asesino en serie que está intentando volver a ponerse a su la panda de adolescentes que se meten donde no debían y luego después viene el asesino en serie y tal, que es todo lo que significa el slash movie, ¿no? Es una premisa dramática que se ha convertido en un subgénero. El slash movie es eso. O en este caso, disculpa. En el caso en el que estábamos hablando, el hecho de que los Juegos del Hambre tenga la misma premisa dramática que el Battle Royale, ¿no? ¿Cómo se dice? No recuerdo qué era en Battle Royale, pero vamos, en uno es el Capitolio y en el Battle Royale no recuerdo cómo se llamaba lo que sea. Más que nada porque Battle Royale no la he visto, la he medio ojeado. Tengo mucho sentido el ridículo con las películas japonesas, no me terminan de engancharme. Pero vamos, sí, es lo mismo, ¿no? Una autoridad que está por encima de nosotros, que dice, vamos a coger un par de niños y ver cómo se matan por diversión, por recordar, por mandar un mensaje, lo que sea. El caso es que la premisa dramática es distinta. No es un plagio, porque un plagio sería hacer la historia exactamente igual y en vez de que se llamase Katniss Evergreen, se llamase Katniss Blueface o algo así, ¿sabes? O sea, esto es un plagio, es lo mismo, solo que has cambiado los nombres, eso es un plagio. Cuando estamos hablando de que la historia se parece, pero luego el setting y todo esto es completamente diferente, lo que es la misma premisa dramática. Es vago, es muy vago, pero hay gente que lo hace y mira a la chica esta lo bien que le ha ido, ¿no? Bestseller, 3 libros súper vendidos, 4 películas, derechos, vamos. Le ha ido muy bien cogiendo una premisa dramática. Entonces, una de las cuatro formas en las que podemos clasificar las premisas dramáticas, ¿no? Tenemos las tramas universales, que son las más normales, las más famosas. Tenemos la paradoja. Tenemos el símbolo, que es algo menos está calificado dentro de la premisa dramática, pero es más algo cinematográfico que para todo el mundo, ¿no? Más que en plan de storytelling, eso ya sí que es algo cinematográfico. Y luego después tenemos la hipótesis. La paradoja y la hipótesis van dadas de la mano. La paradoja es como los what if de Marvel, ¿sabes? Es una de ¿qué pasaría si? Eso es una paradoja. Y la hipótesis es lo que el guionista dice, bueno, pues yo creo que pasaría esto, y eso es una hipótesis. Y el símbolo es valerte de una simbología específica para explicar algo, pero es ya más algo cinematográfico que de storytelling en general.
Y aunque podría ponerme a explicarlo, creo que los que más están en mi canal, los más avezados seguidores de este sentido, son escritores, no son cinematógrafos, ¿no? Pero bueno, podemos explicar tanto hipótesis como eso, los what if de Marvel. Un ejemplo muy bueno sería el Hook, ¿no? Hook de nuestro queridísimo Robin Williams, ya en paz descanse esté donde esté. Nuestro queridísimo Robin Williams hace un what if en Hook. Cuando está haciendo Hook está interpretando a un Peter Pan que ha crecido, que ya no está con los niños perdidos, que se ha olvidado de su pasado y que tiene que volver a recuperar todos esos recuerdos. Eso no deja de ser un what if. ¿Qué pasaría si Peter Pan se fuese no sé qué y tal? Y Hook, la respuesta a esa hipótesis es el... ay, Dios mío. La respuesta a esa paradoja es la hipótesis que es Hook. Ese guión que puede gustar más o puede gustar menos, pero es un buen ejemplo. Yo tengo sentimientos encontrados con esa película. La cosa es... El timbre. La cosa es... ¿qué podemos esperar de una historia? Lo que salga de la mentalidad del escritor. Ni más ni menos. La imaginación humana no tiene límites, la cantidad de historias es completamente infinita y no hay nada que esté ya escrito siempre que se vaya a repetir hasta el fin de los tiempos. Pero, ¿cómo analizamos, cómo podemos saber, cómo podemos clasificar... Puto mímico, ¿cómo odio los mímicos, Dios mío? En los videojuegos en general, no solamente en este. ¿Cómo podemos hacer para clasificar todo... ¿Cómo podemos hacer para clasificar todo este caos de historias, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para eso? Valernos de cosas como las premisas dramáticas. Y entre las premisas dramáticas, las tramas maestras. ¿Qué quiero decir con toda esta morralla? 20 tramas maestras o masterplots son las 20 que podemos esperar siempre y no va a haber más. No. ¿Esas 20 nos van a dar pie para conocer a prácticamente la mayoría de las historias que se nos vengan a la cabeza? Sí. Simplemente es eso. Entonces, no os lo toméis tan a pecho, en plan... No, porque yo estoy convencido de que de aquí a no sé cuántos años el mundo seguirá... Estoy completamente de acuerdo contigo, pero hay algunas que están ya muy clavadas. Ante la respuesta de Jorge no sabría decirle a lo que se refiere con ejemplos de tramas maestras y cómo usarlas, ¿no? Supongo que se refiere a que hay muchas tramas maestras que son muy parecidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos si seguimos el orden que nos da el bueno de Tobías, que si necesitáis más información, Tobías es el tío al que ir a ver en ese aspecto. Ha escrito mucho, es muy interesante, es muy divulgativo y no suele haber problema para entenderle. ¿Qué es lo que podemos... ¿Cómo podemos liarnos, por así decirlo, con este tema, ¿no? Muy sencillo. La primera trama dramática... la primera trama maestra, ¿no? Sería búsqueda, una trama de búsqueda, que es una trama bastante más normal de lo que podría parecer. Y la segunda trama... maestra, el segundo masterplot es aventura. Entonces, claro, estas son confusas porque una aventura y una búsqueda suelen ser cosas parecidas, ¿no? Podrían ser incluso sinónimos, una historia en la que esto. Pero tienen sus diferenciaciones y creo que ahí llega la pregunta de nuestro querido colaborador. ¿Cuándo es búsqueda y cuándo es búsqueda y cuándo es aventura? Por poner los dos primeros ejemplos de la lista. Si yo ahora mismo os dijese El Mago de Oz y En busca de el Arca Perdida, ¿no? De Indiana Jones, y os pusiese a unir las flechas, la mayoría de vosotros, porque es muy normal este error, pensaría que, como su propio nombre dice, En busca del Arca Perdida sería una trama de búsqueda, porque como el propio nombre lo dice, está buscando la trama perdida, y El Mago de Oz sería aventura, ¿no? Y resulta que son los ejemplos que se ponen siempre porque resulta que es todo el contrario. ¿Qué quiere decir que es todo lo contrario? Cuando hablamos de una trama de búsqueda, hablamos de una historia que está conducida por la búsqueda de algo. Pero siempre, o prácticamente siempre, termina con un retorno del protagonista en algún sentido, ¿no? En el caso de volver a tomar relación con un personaje anterior, en el caso de volver a su patria, volver a su casa, algo así. Pero siempre tienen algo en común, que es que el personaje que va y el personaje que vuelve son personajes completamente diferentes. Entonces,
Indy, de Indiana Jones, no es que sea un personaje mal desarrollado, porque Indy está hecho para ser un personaje que... Está hecho para ser un personaje que no evolucione nunca, ¿no? Está hecho para ser un símbolo, un icono. Lo que quiere decir que Indy, antes y después de buscar el Arca de la Alianza, va a seguir siendo exactamente el mismo personaje porque él es así. Entonces, el Arca de la Alianza, lo que tenemos es una trama de aventura, porque lo interesante es ver cómo llega a conseguir eso, no la evolución que lleva hasta que consigue eso. Y en el Mago de Oz tenemos todo lo contrario, ¿no? El Mago de Oz vive muchas aventuras, están buscando, pero todo el mundo está buscando algo. El león está buscando la braveza, joder, ¿cómo se llamaba? En español, ¿cómo se dice? El hombre de hojalata estaba buscando... ¿Me vais a dar un segundín? El hombre de hojalata estaba buscando una... Venga. El hombre de hojalata estaba buscando una... ¿Cómo? ¿Qué está buscando? Uno buscaba... El espantapájaros buscaba el cerebro, el hombre de hojalata... El corazón, buscaba el corazón y el león buscaba el... No me he leído el Mago de Oz. Igual se nota por... igual se nota por lo que estoy... Por mi elocuencia al hablar de la historia, ¿no? Pero sé el final y sé las partes y todo eso, porque se estudia mucho cuando estás en guión. Es una historia de estas completamente atemporal, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo la Dorothy que escapa, la Dorothy que llega, el león, todos van consiguiendo algo de la... Están buscando algo, pero cuando termina la historia no son los mismos que comenzaron esa historia, ¿no? Otro ejemplo interesante sería Frodo y sería Bilbo. Bilbo, ¿qué interés tiene en largarse? Ninguno, se va a buscar aventuras. Es una trama de aventura porque Bilbo, sin necesidad ninguna de salir del confort de su casa de hobbit, siente una urgencia para tener que irse y el cambio le implica el tener que salir de la comarca. Pero es un cambio que se da previamente para salir, no un... ¿Cómo os diría? No que sale porque le obligan y luego después va y luego cuando vuelve está deseoso de aventuras porque ya ha salido una vez. No, es eso, el cambio se da antes de que salga. Entonces estamos ante una trama de aventura, no ante una trama de búsqueda. Un coleguilla que se llama Ricard, que también comenta mucho, me preguntó que si podía haber más de una trama maestra, ¿no? Que si se podía juntar más de una trama maestra más de una trama maestra en una sola historia. Y por supuesto que puede juntarse más de una trama maestra en una sola historia. Las tramas maestras están para ayudarnos a pensar una premisa dramática, pero las premisas dramáticas se dan en 3 o 4, en hasta 4 tipos de cosas, ¿no? Me voy a quedar en 3 porque son las más normales, pero algunos dicen que hasta 4. Que es muy sencillo. La primera es la trama de la historia, como historia, es decir, hay que destruir este anillo, hay que llegar hasta tal, hay que vencer a Voldemort, lo que sea, tu historia va a tener una trama central en la que va a haber que estar rondando para, pues hasta que la cosa esté mejor, hasta que la cosa se haya solucionado. Después tenemos el personaje protagonista puede tener la misma historia, la misma trama del ¿no? Harry Potter igual lo que quiere es vencer a Voldemort, pero Frodo no. Frodo está haciendo lo correcto, pero él no era su sueño de la infancia el irse a tomar por culo a tirar un anillo, ¿no? Frodo es mal ejemplo porque es un personaje tan complejo, tiene caída, tiene ascensión, tiene viaje, tiene transformación, tiene búsqueda. Frodo tiene de todo, es un personaje súper complejo. Porque también está con el anillo, que el anillo parece que no, pero también es un personaje. El anillo es ¿sabéis la premisa dramática que os he dicho? La última, el símbolo, el anillo es un símbolo, por ejemplo. No es un personaje, pero actúa como tal, ¿no? Entonces, prácticamente, podemos tratarlo como un personaje. Influye en otros personajes y todo el rollo este. La cosa está en que ¿cuántas tramas maestras puedes tener por historia? Muy sencillo. Tienes a tu protagonista, que va a tener una trama maestra siempre, y más de una seguramente en función de lo complejo que sea, ¿no? Pero lo más normal es que tengan un par de tramas cada uno de estos. Después vas a tener uno que conduzca la historia en general, ¿no? Hay que vencer al Señor Oscuro, hay que vencer tal. Y luego después vas a tener uno de relaciones entre personajes. ¿Qué quiere decir? Que Han Solo puede ser un personaje como Indy, como Indiana Jones,
en el que simplemente se dedica a estar su bola, ¿no? Tengo que hacer tal, yo trabajo para mí mismo, yo no estoy... no rindo cuentas a nadie, tal, pero luego después tiene otra trama de romance con Leia. Al final esa trama se va a evolucionar la trama entre los dos personajes y va a terminar evolucionando a los dos personajes. Pero los dos personajes evolucionan por esa trama de la misma forma que esa trama necesita a esos dos personajes. Entonces son 3 en plan fijos. Luego después ya podríamos discutir si hay un cuarto o no hay un cuarto. Pero hay 3 que están asegurados. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos esperar, por así decirlo, de una trama maestra? Podemos esperar que nos dé un pie, que nos deje a través de ese pie ponernos a escribir como locos, hacer que el personaje vaya cambiando y tal, y que llegue un punto en el que esa trama se nos quede pequeña y haya que pasar a la siguiente, ¿no? Ya sea porque estamos en... ¿qué te diría? Estamos en otro libro y en el otro libro la trama es diferente, o estamos en tal, o lo que sea. Esto implica que las tramas no se quedan estáticas, se transforman, puede haber más de una al tiempo, no tienen por qué ser exclusivas a un solo personaje, ¿no? Puede haber muchos personajes que comparten una misma trama y sobre todo que te da libertad creativa total. Entonces, cuando digo las tramas maestras nos dan el pie de todas las historias que se han escrito desde el Antiguo Testamento porque es todo lo que conoce el hombre, me estoy refiriendo a que como humanos que somos, estamos conducidos por una serie de motivaciones que han resultado estar recogidas muy bien en 20. Esas 20 pueden tener sus términos más concretos, sus términos más específicos, pero en la base de la base de la base son 20. Y me da igual que Luke quiera vengar a su padre porque lo mató Darth Vader a la trama del padrino, ¿sabes? Implica la fuerza entre el bien y el mal, la corrupción del poder y un poco pues, el sino del individuo, ¿no? Y el otro es una historia de mafiosos. Entonces son escenarios completamente diferentes, las historias no tienen nada que ver, pero la trama maestra implícita de venganza está en las dos. Y esto no es falta de originalidad, esto no es que se estén plagiando y esto no es que el ser humano ya se haya quedado sin inspiración y todo sea un refrito de todo. Esto es que hay una serie de sentimientos humanos que se explican el por qué nos comportamos como humanos. Eso es lo que quería decir con el tema de la trama maestra. Muchos os lo habéis tomado como si dijese que está ya todo escrito y que todo lo que se hace ya desde el Antiguo Testamento no hay una historia nueva y que da igual la creatividad del escritor, qué tal, y os lo habéis tomado por el más sentido. Ya os digo que estáis confundiendo dos cosas muy diferentes. Referente a lo que nos dice la señorita Rosalind, ¿no? El tema este de definición de setting, trama, lore, todo esto. Si os interesa mucho, yo te lo voy a definir, Te lo voy a definir, pero si os interesa, os recomiendo que busquéis bibliografía. Busquéis algún libro de guión. McKee tiene un libro que se llama El guión de McKee. McKnee. Y es, es que no os puedo recomendar. Se llama El guión. Es difícil recomendaros algo más específico, ¿no? Si os interesa todo esto, os recomiendo que busquéis bibliografía y lo leáis, porque si os interesa va a ser una lectura interesante que no os va a rayar en lo más mínimo, vais a aprender mucho y si sois escritores vuestras historias van a... Da igual que no sea cine, vuestras historias van a mejorar porque son cosas muy 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 extrapolables. Una vez dicho esto... Esto me lleva a casa, ¿no? Sí. Una vez dicho esto, nos pregunta cosas muy interesantes. El setting, el lore, la trama y el guión. Ya hemos hablado de tramas, ya hemos dicho lo que son tramas. Y guiones no hay mucho que rascar en el guión. Es muy complicado explicar qué es lo que es un guión, porque es algo tan sumamente sencillo que es... Lo que todos entendemos como un guión es una serie de hojas, que viene una serie de diálogos que unos actores de una determinada película van a tener que hablar, van a tener que decir, van a tener que interpretar para que la historia siga adelante. Lo primero que se hace antes de tener una película es tener un guión, y en el momento en el que tienes un guión, pues te pones a escribir y... metes un par de modificaciones a lo largo del set, pero eso es lo que te va a acompañar, la clave que va a acompañar toda tu historia en ese sentido, ¿no? Es algo extremadamente sencillo, pero no podemos... no
tiene distinciones, ¿no? Podemos tener distinciones. El guión cinematográfico, podemos decir el guión narrativo, que es simplemente... entra Frodo y dice: Sam, ¿qué haces en mi jardín? Y Sam: es que había escuchado voces, estaba asustado, tal. Gandalf mira a Sam de forma regulera y le dice: eres un ingenuo, ¿no? Algo así. Es simplemente el que se le da a los actores para que se preparen el papel. Después tendríamos un guión técnico. El guión técnico sería en el que decimos: zoom out a Gandalf mientras saca a Sam del suelo. Close up a Sam para que veamos la mirada de terror en sus ojos. Cambiamos un plano abierto a Frodo en el que nos ponemos a tal. 3/4 de tal. Plano general de la casa de la esta. Entonces eso ya es para cámaras, para gente de iluminación, para gente de fotografía. Nada que tenga que preocupar a alguien que se esté dedicando a escribir historias, ¿no? Y luego después tenemos el guión editado, por así decirlo, ¿no? Que este es el típico que vas al FNAC o cualquier tienda, cualquier gran almacén en el que vendan libros, películas y demás que tengáis en Latinoamérica. Y básicamente es el guión original del Titanic, y te venden un libro súper bonito, todo lleno de fotos, con lo que aparenta ser el guión del Titanic. Pero eso no es un guión de verdad, eso es un libro basado en el guión de verdad que os venden para sacaros la pasta. Pero vamos, eso, un guión editado no es un guión... por así decirlo, propiamente dicho, ¿no? ¿Qué es lo que podemos entender de guión como concepto, ¿no? Que supongo que es lo que estabas preguntando. ¿Qué es el guión como concepto? Es lo que nos guía a lo largo de el tema del storytelling. No sabría bien definirlo. Es complicado de dar una definición en plan lapidaria, ¿no? De decir, es esto y ya está. Pero básicamente cualquiera que os estéis dedicando a hacer historias o algo así, cualquier escrito que tengáis va a tener mucho que ver con un guión, sea cinematográfico, no sea cinematográfico, sea una historia, sea un cómic. Da igual lo que tengáis, el guión siempre va a tener algo que ver. Entonces, todo lo que diga de guión, de aquí en adelante, aplicarlo para storytelling en general, porque es un poco como se trata, ¿no? El guión es el storytelling en general. Cuando buscas algo, sí, hay algunos libros que pueden ser libros de cómo escribir mejor, libros de literatura, pero normalmente siempre que buscas algo, en plan, quiero aprender a escribir mejor, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo leer, siempre suele ser guión. Entonces todo lo que diga de guión, vosotros, aunque vuestro sueño es hacer un libro, tomároslo al pie de la letra, porque da igual que sea un libro, da igual que sea un tal. El guión del que hablo yo tendría que ser muy técnico, ¿no? En plan, y entonces entra, plantamos en el storyboard tipo personaje que será el que entre en la escena 5 para decir la frase ubicada en... Yo no hablo de guión en esos términos tan específicos, ¿no? Entonces cualquier cosa que diga es extrapolable y podéis sacarla para todo. Después tenemos el setting. El setting es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es un set? Un set de grabación es, pues, donde grabas. Ya sea un croma, ya sea una casa que has construido, ya sea la Gran Vía de Madrid. El setting, el set, es donde lo pones. Pero tú, supongo que te estarás refiriendo al setting al que me refiero yo, que suele ser el setting de una historia. El setting de una historia es lo que presenta a la historia, lo que viene, el antecedente a una historia, ¿no? Cuando digo, esto es el setting de la historia, esto es no sé qué, esto nos vale de setting, esto nos vale de tal. Lo que estoy haciendo es decir cómo, por así decirlo... A ver, os voy a poneros un ejemplo de esto. Podríamos decir que es en lo que se va a basar tu historia para que cuando entre un personaje y ese personaje de repente eche fuego por las manos y tal, no digas esto de dónde ha salido, ¿no? Esto cómo se justifica, esto de dónde tal. Toda la justificación que tengas que hacer previa a empezar a hacer una historia es el setting, porque lo que está haciendo es preparar, set es dejar preparado, lo que está haciendo es preparar lo que va a ser la historia y todo eso en general. Y podríamos meternos en más definiciones, pero como creo que la que te referías era en la que me refiero yo en las estas, ¿no? En plan, joder, vaya setting de mierda o algo así. Es esa, es el dejar preparado algo para lo que va a venir en tu historia después. Y por último tenemos el lore. El lore es súper interesante. El lore viene de folklore. Es una reducción de la palabra folklore, que sería, pues eso, el folklore, los mitos, leyendas, la forma en cómo funciona el mundo. Del mundo diegético. Un mundo diegético es un mundo que has inventado para una historia en concreto, ¿vale? La Tierra Media, los magos de Harry Potter, eso se llama mundo diegético.
que significa propio del mundo del que se habla. Un mundo diegético tendrá mejor o peor lore en función de pues sus mitos, sus leyendas, todo el rollo. Siempre que me piden un ejemplo de buen setting, lo suyo sería hacer algo en plan Star Wars, o lo suyo sería hacer algo de este estilo, pero siempre pongo el mismo. Avatar The Last Airbender es una de las series con mejor setting que he visto yo en mi vida, ¿no? Cualquier persona que se haya visto, no te digo la serie entera, cualquier persona que se haya visto, pues no sabría decirte, a lo mejor 12 episodios, ya sabe que en ese mundo hay una serie de reinos que funcionan de una determinada forma, sabe que los de la Tierra tienen Earthbenders, no sé cómo se dirá en vuestro doblaje, ¿no? En español se llaman maestros, maestro de fuego, maestro de tal, cosa extraña porque luego después hay maestros de fuego que son maestros de fuego porque son maestros del elemento, ¿no? En España no, en el doblaje de español cualquiera es maestro de todo. Solamente con mover un tal ya eres maestro de cualquier mierda. Pero, en fin, voy a usar el término inglés porque me gusta más. El Earthbending, por ejemplo, ¿no? Permite hacer unas construcciones titánicas. Entonces, en lo que llegas a Ba Sing Se, ya eres consciente de decir, joder, aquí hay algo más, ¿no? Esto está claro que los Earthbenders se aprovechan de todo esto para construir y tal. Tenemos los del fuego, los maestros del fuego. Está claro que son más belicosos porque su medio es más inherente a un ambiente bélico, ¿no? El fuego, tal, la destrucción, se propaga rápido, tal. Es mucho más fácil pensar que la Nación del Fuego va a ser más belicosa que la Nación del Aire, ¿no? Y cualquiera que lleve un par de episodios ya sabe que hay un avatar, que ese avatar maneja los 4 elementos, que hay que restaurar el balance de las cosas, que hay algunos que nacen con Bending y otros que no. Y es porque la exposición está tan bien hecha en los primeros episodios, la forma en la que Katara está hablando Está hablando con... No puedo creer que se me haya olvidado el nombre. Con Sokka y Sokka está hablando con ella y le dice, oye, que tú tengas Bending y que tú hayas nacido con Bending y yo no significa que tengas que estar restregándomelo a cada ¿no? Tal, o sea, la forma de exposición es tan buena y tan... Menos el opening, que el opening es muy directo, ¿no? El opening es el setting de toda la historia. Mira, ese es un buen ejemplo de setting también. El opening de Avatar de Last Airbender es un setting perfecto para la historia que viene a continuación. Menos el opening, que es exposición pura y dura. La exposición en Avatar está muy bien hecha. Di Martino, que es un co-creador, es un maestro en eso. Es capaz de explicarte historias, explicarte tal, solamente con diálogos de personajes, sin necesidad de decirte, no, es que yo hace 40 años, y que te mete un episodio recopilatorio de hace 40 años pasó esto, como lo que me quejé de la review de Digimon, ¿no? El rollo de que quedan muchísimos puntos en la trama y aparece el dios del mundo, aparece el homeostasis el dios del mundo digital, sin decir yo soy el dios del mundo digital ni nada, que luego después se arregla en novelas y un puto desastre, vaya, y decir, no, en este episodio voy a contaros todo lo que no sabéis porque no os lo he querido contar, ¿no? Y se pone a rajar el tío 20 episodios enteros contando el pasado y por qué esto y por qué no sé qué y por qué no sé cuántos, todo para introducir a los oscuros nuevos, ¿no? Y dices tú, pero, o sea, sé que a cuenta de que estábamos con Meotismón y tal, no conocíamos a estos nuevos, y sé que hay que introducirlos en el lore del mundo y tal, porque no pueden haber aparecido de la nada, pero joder, hay formas más sutiles que meter un episodio de 20 minutos en el que te inventes una historia completamente diferente, que de repente hagas canon para que todo funcione y todo pegue, ¿no? Es la retcon, la recompatibilidad, el coger algo que estaba en el pasado y usarlo para explicar el presente. Es un tema interesante, ya hablaré de él porque eso en tema cómics y en tema películas, tema secuelas y tal es interesante y da para su propio vídeo, hablar del retcon, definir qué es el retcon y tal. La cosa está, un buen lore y un buen setting van a hacer que cualquiera se vea interesado en tu historia. Si tu mundo es interesante, si las criaturas que pueblan ese mundo son interesantes, va a ser muy sencillo que la gente se quede interesada en tu historia. Una vez la gente esté interesada, una vez has despertado el interés de tu lector, tienes que atraerles con un buen guión, tienes que atraerle con unos buenos personajes, tienes que atraerle con unos buenas... algo, ya sabes, un personaje con el que la gente puede identificarse fácilmente, un personaje que tenga una misión súper tal que choque a la gente por lo paradójica de la situación o lo que sea. ¿Y esto cómo se suele usar con ramas maestras? Aplicando una serie de ramas maestras a un personaje, consigues el... Vale. Una vez aplicado todo esto, consigues el...
mejorar en este sentido, ¿no? Cosas que se habían quedado ahí en el tintero. Sobre lo siguiente, el tema del desarrollo de videojuegos, la eterna lucha entre tengo el sueño, quiero no sé qué, tengo muchas buenas ideas, voy a hacer desarrollo de videojuegos, ¿dónde haces tu desarrollo de videojuegos? ¿Recomiendas desarrollo de videojuegos? Yo no recomiendo desarrollo de videojuegos, ¿vale? Yo no recomendaría que te metieses a desarrollo de videojuegos por el mero hecho de que te vas a convertir en un mago rojo del Final Fantasy, ¿sabes? Al que no esté puesta con la terminología, el Final Fantasy tiene diferentes tipos de magos y está el mago blanco que cura, el mago negro que hace magia negra, el típico fuego, hielo, lo que sea. Después tienes el mago verde, que utiliza estados alterados, te duerme, te sube la velocidad, te hace tal. Y finalmente el mago azul, que se come las habilidades de los enemigos y las usa a su favor, ¿no? Adapta las habilidades de los enemigos. El mago rojo, en cambio, tiene un poquito de todos, pero no tiene nada bueno de ninguno, ¿no? Entonces con un mago rojo pues vas a poder curar, vas a poder hacer un poquito de que si freno, que si prisa, vas a poder hacer magia negra, que si fuego, que si tal, no sé qué, pero en el momento en el que estás terminando el juego, en el momento en el que llegan las magias más poderosas y tal, el mago negro no puede aprender ninguna de ellas. Entonces es lo que se llama en inglés Jack of all trades, que es un bueno para no sé cómo se diría en español. Es un bueno para nada, ¿no? Pero no despectivamente, sino es un maestro de nada, ¿no? Aprendiz de todo, maestro de nada. Es la terminología que estaba buscando. Tú te puedes meter a estudiar videojuegos. Y el curso, he mirado 2 cursos antes de hacer el vídeo para informarme un poco y tal. Y los 2 que he visto tenían en común que uno daba diseño, otro daba diseño de personajes en 3D y tal. Otro daba brainstorming, cómo hacer un tal. Uno daba un poquito de storytelling. Y daban un poquito de picar código, de codificación y de trabajar con diferentes programas, ¿no? Para eso, para desarrollar videojuegos. La cosa está, una vez tú terminas esto, sí, tienes unas armas, por así decirlo, bastante competentes, bastante correctas para ponerte a desarrollar un videojuego. Pero no veo del todo sabio el que tú aprendas a hacer todo para que luego después no destaques en nada, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que tú a lo mejor tienes una historia muy buena en la cabeza y esa historia se puede convertir en un videojuego que te cagas y va a ser la revolución y todo, ¿no? El próximo BioShock, unos temas súper profundos, un tal, y va a ser genial, me parece muy bien. Pero igual, si lo que tienes es una historia acojonante que quieres adaptar a un medio, lo que te compensa es hacer que la historia, subir la historia a su máximo exponente, ¿no? Hacer que la historia sea lo más correcta, lo mejor redactada y todo eso posible. Y para eso, si lo que estás buscando es eso, lo sabio no es estudiar desarrollo de videojuegos, ¿no? Tendrías que estudiar literatura, tendrías que estudiar guión, tendrías que estudiar cine, tendrías que estudiar una filología para aprender terminología específica y escribir muchísimo mejor y... Entonces pasa lo mismo con si se te da muy bien diseñar personajes, ¿no? A lo mejor tienes unos diseños de la leche que son la cosa más revolucionaria y más bonita, tienes tu propio estilo, pero va a ser un estilo en plan el de Hora de Aventuras que va a encantar y todo el mundo va a... todo el mundo va a querer, todo el mundo va a estar obsesionado con él o va a imitar hasta la saciedad, pero igual lo suyo no es que aprendas a... Lo suyo no es que aprendas a programar, a picar código tú. A lo mejor lo que necesitas es directamente ponerte a aprender perspectiva, a aprender a llevar tu talento, lo que tienes, y hasta el máximo exponente, ¿no? El aprender a animar, aprender a tal, y dejarle la parte de programación a otra persona. Y por último, si voy a vender cosillas. Si lo que tienes, lo que necesitas es dedicarte a... Tienes una mecánica súper innovadora y lo que vas a hacer es crear un Minecraft nuevo, ¿no? Tienes el juego definitivo y todo el rollo y tal. Igual, más que desarrollo de videojuegos, lo que te interesa es estudiar directamente una ingeniería informática para aprender a programar lo mejor posible y valerte de varios lenguajes de programación. ¿Por qué no puedo vender esto? Ah, que esto es para encantar. No quiero encantar una mierda. ¿Qué quiero decir con esto? Que
No estoy en contra de la carrera de desarrollo de videojuegos per se. Yo no lo haría nunca, ¿eh? A mí me parece un sacacuartos, pero descaradísimo. En el sentido como... ¿Sabéis el campamento de youtubers este que se habló de él hace unos meses y... Todo el mundo estaba, oh Dios mío, el campamento youtuber, vaya mierda, quemadlo, ¿no? Matadlo con fuego, que el fuego de Jesucristo te purifica, hijo de puta. Pues yo no llevaría jamás a un hijo mío ahí, ¿no? A mí un hijo mío me dice quiero ir al campamento youtuber, se me pega una colleja. Digo, tú eres imbécil, tú eres retraso mental, ¿qué coño te pasa? Vas a ir a dejarte todo medio sueldo de mi mes para irte a que te enseñen a grabar dos mierdas y para que tengas luego después cero seguimiento porque no tienes carisma, porque si la tuvieses no necesitarías la mierda del curso ese. Tú ya no eres mi hijo, ¿no? Y le pegas y le mandas a su cuarto. La cosa está en que... Yo no estoy de acuerdo en... O sea, yo no estaría de acuerdo en mandar un hijo a mí y yo obviamente no iría jamás. Pero yo no me sorprende en absoluto que eso exista porque está cubriendo una demanda, ¿no? Es economía pura. Allá donde haya una demanda aparecerá una oferta para cubrirla. ¿Por qué? Pues porque es lo mejor para los dos... Es lo mejor para las dos partes, ¿no? Una gana dinero y la otra ve cubierta su necesidad. Entonces, el campamento de youtubers es lo mismo que la carrera de... Es lo mismo que el desarrollo de videojuegos. E insisto, no estoy en contra per se, ¿eh? Seguramente de aquí a 4 años me venga alguien y me dirá, mira, tú decías que no, pero yo hice desarrollo de videojuegos y mira, esto ha vendido tanto y tal. Así que ahora te callo la boca, ¿no? Pero, insisto, no es algo que yo recomiende, pero no digo que pueda ser malo o que no sea aplicable a tu estilo. Pero son carreras muy caras, son carreras muy específicas y no dejo de considerarlas un poco un sacacuartos, pero es mi opinión personal, ¿no? Aplicado a mi caso y tal. La cosa es, ¿qué puedes tú hacer relativo al tema de... ¿Qué puedes hacer relativo al tema de quiero dedicarme a esto, pero necesito tal, no sé qué? Es que si estudio tal cosa ya no voy a aprender de no sé qué. Es que si hago esto ya no voy a poder animar nunca porque me van a enseñar a animar aquí y si no lo hago aquí ya voy a perder y no voy a poder hacer tal cosa que tengo que hacerla yo, ¿no? Porque yo sé dibujar y podía hacer lo que dices tú de estudiar storytelling, pero si estudio storytelling ya no voy a saber animar y como no voy a saber animar se va a ir a la mierda todo porque lo tengo que animar yo, porque el que trabaja conmigo no sabe, no pilla bien a mis personajes, ¿no? Algo así. En ese tipo de caso te diría que estás sobrevalorando muchísimo el aspecto del... Esto no me lo estoy inventando, me lo dijo un colega en Steam. Dani, ya te dije que te lo contestaría en un vídeo y te lo estoy contestando en un vídeo. Me lo contestó un coleguilla por Steam. La cosa está en que creo que este chico está sobrevalorando mucho lo que es un título universitario, ¿no? La necesidad de tener un título universitario. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a decirlo con ejemplos, ¿vale? Ejemplos que considero muy famosos. Uno de ellos es en el medio en el que estamos hablando, ¿no? Que son los videojuegos, un medio muy visual y tal. Shigeru Miyamoto, es un tipo que conocemos todos, el padre de Mario, el padre de Zelda, uno de los... la gallina de los huevos de oro de Nintendo, ¿no? Este tío estudió... un segundín que está el suelo envenenado y creo que me estoy jodiendo vivo, sí. Este tío estudió diseño... Estudió diseño industrial. Estudió cómo hacer sillas, diseño industrial, ¿sabes? O sea, no siquiera diseño gráfico o con personal... No, diseño industrial, punto. Y ahí está, y es Shigeru Miyamoto. A lo mejor os suena también Hayao Miyazaki, ¿no? Una de las figuras más influyentes de la animación occidental. Y los estudios Ghibli, pues igual me sale aquí algún hipster que su favorita sea La tumba de las luciérnagas, ¿no? Pero lo más seguro es que si tienes una película favorita de los estudios Ghibli, la haya dirigido él, porque El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, Ponyo en el acantilado... La princesa Mononoke, Náusica en el Valle del Viento, las más conocidas son las que ha dirigido él, porque tiene un estilo muy característico y lo pega en la pantalla y dirige muy bien y es como completamente outstanding, ¿no? Es impresionante de ver, quita el aliento. Aquí el bueno de Hayao Miyazaki estudió ciencias económicas. No estudió animación, no estudió bellas artes, estudió ciencias económicas.
Wes Anderson es uno de los directores más personales que podemos encontrarnos ahora en el Hollywood actualmente, ¿no? Es un tejano que con ver un plano de una película suya dices, esto es Wes Anderson. ¿Por qué? Porque trabaja de una forma muy muy personal, ¿no? Y él en entrevistas lo dice, yo intento no repetirme a mí mismo, pero se ve que lo hago sin quererlo, sin quererlo yo me repito como las persianas, ¿no? Y no lo dice en el sentido de que siempre esté haciendo las mismas películas, sino de que para él es muy difícil no aplicar su estilo porque tiene un estilo tan personal que es muy propio, pero no es algo malo, es todo lo contrario. Cuanto más personal sea un cineasta, mejor va a ser el resultado final, ¿no? Wes Anderson estudió filosofía, no estudió diseño, no estudió bellas artes, no, estudió filosofía. No, nada que le haya podido dar esa cosa tan única que tiene él, no, filosofía, ya está, ¿no? Entonces, no hay que subestimar nunca lo que te puede dar, lo que puedes sacar, sobre todo tú lo que puedes sacar. No lo que te puede dar, sino lo que puedes sacar de una carrera universitaria. Por poner más ejemplos, Gabe Newell, el dios de la PC Master Race, el tío con más memes en internet. ¿Cómo se llama este tío? Y Steve Jobs, quien no conoce a Steve Jobs, dejaron la universidad los dos. Los dos llegó un momento en el que dijeron, esto no es para mí, aquí no estoy aprendiendo nada, mi potencial se está desperdiciando, me han hecho una buena oferta, pues voy a seguir con mi vida. Y dejaron la universidad, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Mucha gente ha triunfado Igor Raptor ha triunfado en YouTube en el tema de las animaciones, es un precursor para que luego después todos los demás, pues cuántos animadores populares hay hoy en día que empezaron porque les molaba lo que hacía Igor Raptor, ¿no? Y Igor Raptor empezó y no estaba empezando pensando en la pasta, pensando en qué voy a ganar, empezó en Newgrounds ya ves tú lo que ganas, una mierda. Sobre todo la gente que le veía en el momento, ¿no? Pero él lo hacía porque le gustaba. Y en muchas entrevistas le preguntan en plan, oye, ¿por qué empezaste a animar y tal? Y él lo dice, porque es muy fan de la animación, le gustó y dijo, coño, quiero hacer yo esto. Y él se puso a aprender él solo a animar y mírale dónde está, ¿no? Uno de los animadores más que más ha influenciado el medio digital en el que ahora mismo pues está la animación a tope. ¿Cuántos no seguimos aunque sea a un animador, ¿no? Entonces da que pensar cuando te pones a escuchar a alguien que sabes que ha llegado tan lejos, que sabes que sigue tanta gente, que tiene un seguimiento tan masivo, y cuando le dicen dónde estudiaste animación, dice, no, yo no estudié animación, yo me descargué el Flash y me puse a animar, ¿no? Entonces, y poco a poco pues ha salido esto. Hay gente que impresiona mucho el tema este. Y ahí es un poco donde quería llegar yo, ¿no? Esto puede ser completamente... Sé que es completamente subjetivo y tal, pero es mi forma de pensar. Yo me voy a morir. Eso, antes de que sea mi forma de pensar o no, me voy a morir, vale. Es mi forma de pensar. Yo creo que la sensibilidad artística no es... o sea, yo estoy de acuerdo con esa frase desafortunada de que un artista se nace, ¿no? No se hace. Que no puedes hacer un artista. En el sentido de que sí, tú puedes enseñarle a alguien todas las técnicas pictóricas que quieras y ese alguien te va a terminar pintando un cuadro bonito, pero no tiene que ver con la... no tiene que ver con el nervio artístico que podamos tener tú y yo, ¿no? Ahora que estoy aquí hablando contigo, no tiene que ver con el nervio que podamos tener tú y yo en ese sentido. Esto se me quedó grabado a fuego cuando tendría 13 años o por ahí. Y estaba en el Prado con unos amigos y estoy súper orgulloso, súper contento de haber podido nacer en Madrid, que es... he estado en Barcelona, es una ciudad preciosa, he estado hace poco estuve en Granada, es acojonante, he estado en Sevilla también, o sea, son ciudades muy bonitas que tienen muchísimo bagaje cultural y tal. Pero siempre que me lo preguntan, yo siempre digo que estoy muy orgulloso de haber nacido en Madrid, no por... no un patriotismo de estos de falta de mentalidad y tal, sino porque es que tengo tantísimas museos y tantísimas cosas interesantes que ver en un espacio tan... El poder estar yo con 14, 15 años descubriendo la historia del arte, ¿no? Apasionándome por la historia del arte y el quedarme pasando páginas y que me digan este cuadro está aquí, este cuadro está aquí, este cuadro está aquí, y que muchísimos cuadros que me llamasen la atención me digan están aquí, están a 20 minutos en metro de donde vives, o sea, en ese momento me he sentido un agradecido de vivir en Madrid, de haber nacido aquí en Madrid, que como digo yo le di las gracias a mi urgo de preferencia, ¿no? Hablar de religión siempre es un tema escarposo.
escabroso, entonces es la forma que tengo yo de aproximarme al tema. Tu demiurgo de preferencia. Puede ser el mío, puede ser tal, no pasa nada. Al que sigas, sin más. Y con unos amigos en el Prado se me quedó grabado esto en la memoria emocional, ¿no? Me acuerdo hasta lo que llevábamos puesto. Estábamos viendo un cuadro de... Estábamos viendo una galería, pasamos a otra y tal, y me encontré con el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? El Jardín de las Delicias, son palabras mayores esto ya. El Bosco es un pintor que sabe, como pocos, el pegarte un bofetón, ¿no? El ver su cuadro y que te pegue un bofetón en la cara solamente de verlo. Estaba viendo el tríptico en cuestión y te quedas en plan... ¿Qué es esto? ¿Qué tengo delante? ¿Qué mente ha podido salir algo así, ¿no? Que te quedas maravillado con lo que estás viendo. Es una experiencia completa. Si no la has sentido, es una experiencia completamente inefable. Es completamente inefable. Entonces, estás en esa situación y veo que estoy yo con la boca abierta sin decir una palabra, y a los pocos segundos me hablan mis colegas, ¿no? Y me dicen, oye, ¿cuándo nos vamos? Y yo, ¿cómo que cuándo nos vamos? Sí, que ¿qué te queda? ¿Cómo que qué me queda? Sí, que estás ahí viendo el cuadro ese, que te queda de ver el cuadro. Y yo que me quedé así rayado y dije, pero ¿sois conscientes de lo que tenéis aquí delante? ¿Sabes? O sea, ¿sois conscientes de la suerte que tenéis de tener esto aquí? La cantidad de gente que le encantaría tener esta obra al poco espacio que tenéis vosotros ahora mismo. ¿Sabéis el significado de todo lo que tenéis aquí? No sé, me estaban pidiendo un tiempo medio para ver cada cuadro, ¿no? En plan, oye, ¿cuánto vas a estar viendo cada cuadro? Porque habrá que comer y cosas así, ¿no? Y claro, fue como un despertar en el sentido de, joder, no todo el mundo tiene esa, ¿cómo decirlo? Esa, no curiosidad artística, sino esa sensibilidad artística que tengo yo, ¿no? Esa de lo que me gusta, lo que me puede apasionar, el que se me vaya el tiempo viendo algo, cosas de estas, ¿no? Y muchos de vosotros lo tenéis y me encanta saber que hay gente que me sigue que tiene esa sensibilidad, ¿no? La cosa está en que todo esto venía a algo, y es que si tú tienes esa sensibilidad, de lo que menos tienes que preocuparte es de la carrera que estudies, ¿no? Quiero decir, Miyazaki, da igual que estudiase económicas, él no ha parado de dibujar en su vida. El bueno de Shigeru Miyamoto no... Ha tenido padres muy estrictos que porque sus padres eran maestros japoneses de estos prácticamente feudales, y no han estado nunca de acuerdo con todo lo que significa, todo lo que hacía y tal. Pero él de pequeño nunca dejó de irse por ahí al bosque a explorar, a buscar renacuajos, a tal. Y luego después pues son acciones que parece que no valen nada por sí mismas, pero luego después es la premisa para que se ponga a conversar con el creador de Pokémon y diga, coño, voy a apostar por esto me gusta. Yo de pequeño también lo hacía. Creo que hay un público para esto, porque yo de pequeño también lo hacía. Y que dé el golpe dé la voz cantante para que Nintendo, porque hasta que no lo dijo, Nintendo no daba una mierda por Pokémon, ¿no? Lo rechazaron varias veces, que es algo que a día de hoy dices, ¿cómo puedes rechazar? Cuando te viene una idea multimillonaria, pues lo rechazaron varias veces, hasta que Shigeru no fue y dijo, oye, no, yo creo que aquí hay algo bueno. No lo hicieron, ¿no? Entonces te quiero decir, Shigeru nunca deja de dibujar, nunca deja de hacer sus bocetos, nunca deja... Y da igual lo que esté estudiando, que esté en primaria, en secundaria, él sigue siendo siempre él. Y poco a poco va convirtiéndose en Shigeru Miyamoto. Hayao Miyazaki poco a poco va convirtiéndose en Hayao Miyazaki. Y Wes Anderson, desde que era joven y con sus amigos, con un Super 8, con una cinta una cámara de vídeo de mierda, sin ningún tipo de estilo y sin ningún tipo de sustancia, se pone a... Hasta que Wes Anderson no se tira años y años charlando, haciendo vídeos de mierda con sus colegas, no le pilla... todo eso es contexto, todo eso es... en mi caso como comunicador, ¿no? Yo siempre digo que ha sido muy positivo el que desde los 14 años me haya estado leyendo manuales de rol y haya intentado inventarme mis propias historias, y sobre todo que haya sido siempre máster, ¿no? Porque he jugado algunas veces, pero prácticamente siempre he querido ser máster, por el rollo este de que... Lo que te digo, todo eso te vale hablar en público, te vale el transmitir una historia, te vale
Steve Jobs estuvo obsesionado cuando hizo sus modelos de Apple subsiguientes de introducir diferentes tipografías, porque le había marcado muchísimo un maestro que había tenido en la universidad que se dedicaba a hacer tipografías, ¿no? Y ahora es algo que usamos todos. Editando vídeos yo uso 4 o 5 tipografías diferentes y es algo que ya se ha quedado en el da igual que sea Linux, que sea tal, y todo fue pues porque a este hombre le inspiró mucho una persona, ¿no? Entonces quiero decirte, todo aporta, no te preocupes si no puedes hacer desarrollo de videojuegos, no te preocupes si no puedes aprender a escribir bien, no te preocupes de eso, porque al final un título universitario lo que es un papel que ha dicho que tú has pasado una serie de exámenes, pero no te ha dicho si te has metido de lleno en estudiar eso, no te ha dicho si has estudiado el día de antes para sacar un examen, no te ha dicho si te han pasado los apuntes un compañero. Entonces, ¿de qué te vale tener una licenciatura en algo relacionado con guión si no sabes de guión? ¿Sabes? O sea, yo tengo detrás 3 libros de guión y tengo otros 4 pendientes, ¿no? Ahora mismo tengo cómo convertir un buen guión en un guión excelente de Linda Seeger, tengo el guión cinematográfico de Escalonilla y tengo el guión de McKee, ¿no? Entonces dices, tienes todo esto. Yo todo esto lo he leído, pero no lo he leído y ya está. Yo lo he ido subrayando todo lo que me parecía interesante y luego en un cuaderno lo he ido apuntando. Entonces a mí cuando me dices diferenciame una trama de búsqueda de una trama de aventura no me cuesta trabajo porque yo lo he leído, lo he subrayado, lo he matizado, lo he pensado, lo he meditado, lo he puesto con ejemplos. Es una forma de coger un conocimiento y hacerlo tuyo, por así decirlo, ¿no? Y eso no te lo van a enseñar en la universidad. Los que me preguntáis, oye, ¿de dónde sacas ese vocabulario? ¿Lo enseñan? ¿En qué carrera te enseñan a hablar? En ningún sitio. Lee, ya está. Es la cura de la ignorancia. Los libros son la cura de la ignorancia. Entonces tienes que intentar por todos los medios, más que pensar qué voy a estudiar para dedicarme a esto, es qué puedo hacer yo para dedicarme a esto, ¿no? Tienes que ser un poco como Ego Raptor, tienes que ser un poco como Jobs, es decir, si quiero dedicarme a esto, voy a buscarme las castañas yo para esto, y luego después eliges una carrera que no un año no cueste lo mismo que 4 años en una pública normal, ¿no? Y decir, voy a ver cómo hago esto. Tienes internet, tienes cursos de programación, tienes cursos de... Yo ahora mismo tengo 3 cursos de Unity en el ordenador que me he descargado porque mi programador me ha dicho, oye, tú también vas a tener que manejarte Unity aunque no vayas a programar nada. Y los tengo ahí, ¿sabes? Y no me voy a apuntar a ningún cursillo para que me enseñe. Editar, toda la edición de los vídeos fueron un curso de 20 horas que me descargué de internet. Entonces tenéis todos los medios, tenéis... cualquiera que tenga la ilusión de hacerlo lo va a poner. Y alguien que tenga interés por hacer historias, leer un libro como el guión de McNee o leerse la poética de Aristóteles, ya por irnos a lo más antiguo que tenemos, no va a haber ningún problema. No va a tener ningún problema en hacerlo, ¿no? No porque se lo vayan a preguntar para el examen, sino porque quiere que su historia sea lo mejor posible. Y esa es la mentalidad que tenéis que tener. Entonces, si tú tienes una buena historia y lo que quieres es adaptarla a un videojuego, lo que tienes que hacer es esa buena historia, ver la mejor forma de adaptarla a un videojuego. Y a lo mejor lo que tienes que hacer es leer, subrayar y asimilar ideas. A lo mejor lo que tienes que hacer es coger referencias. A lo mejor lo que tienes que hacer es escribir mucho. Pero no pensar que vas a meterte en una carrera mágica en el que te lo van a solucionar todo y que en lo que salgas vas a estar un año programando un poco y vas a tener el Bioshock y te vas a dedicar a hacer videojuegos toda tu vida, porque es bastante más duro de lo que parece, ¿no? ¿Por qué no recomiendo yo estudiar desarrollo de videojuegos? Porque sí, vas a tener una ligera idea de cómo se hace todo, pero al final del día, si no eres bueno tú, si no eres bueno de antes, no vas a haber destacado en nada. Entonces, tienes que mirar cuál es tu fuerte e intentar ponerlo por encima de todo, ¿no? El artista, por así decirlo, de verdad, va a intentar conseguir toda la documentación y aplicarse todo lo más posible. Para terminar vamos a poner una cita de Picasso, que ya sé que soy la putita de las citas, como dicen mis colegas, pero es algo que creo que es extrapolable para lo que estamos hablando, ¿no? Hablando con un periodista, en plan... mientras charlaba con, al menos lo que dice uno de sus biógrafos, porque esto ya sabéis cómo va el tema de las celebrities, ya sean pintores, ya sean actores, no se ponen de acuerdo nunca. Hablando con uno de estos, le molestaba el término de que se refirieran a él como un pintor, ¿no? No, es que tú pintor eres pintor tal, y él como lo que le molestaba, porque él hacía una distinción, y la cita es que un pintor es un hombre que pinta lo que vende, y un artista es un hombre que vende lo que pinta, ¿no? Entonces es una distinción interesante y hay que intentar aplicar un poquito esa mentalidad
en lo que me estáis preguntando, que es un aspecto completamente creativo, ¿no? Pocas cosas hay más creativas que hacer un videojuego en el que tienes que aplicar cinematografía, storytelling, música, guión. Tienes que aplicar todo para que sea disfrutable. Como es una de las actividades más artísticas en las que te puedes embarcar, te recomiendo que, más que pensar qué carrera me lo va a dar todo hecho, empezar a pensar qué puedo empezar a hacer yo para que la carrera aderece, pero no sea exclusivo, ¿no? Y nada más, nos vemos mañana. Hasta luego.